Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este momento. Gracias damos a cada uno de ustedes por escucharnos, por mirarnos a través de este medio y poder escuchar la palabra bendita de Dios. Damos también la bienvenida a todo el auditorio que nos mira, que nos oye en diferentes partes del mundo a través de este canal de YouTube. Esperamos, ¿verdad?, que esta palabra sea de bendición para todos y que podamos entender acerca de lo que es la Semana Santa y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para poder bendecir a toda la humanidad a través de este sacrificio, a través de su sangre poderosa que nos ha dado el perdón de pecados, nos ha limpiado del mal y nos ofrece vida eterna. Así que en este momento vamos a estar abriendo la palabra del Señor y vamos a leer una porción bíblica para poder dar inicio. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos a leer el Evangelio de San Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 18 y vamos a leer del verso 1 al 14. La palabra del Señor dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho Dios, de Dios lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados del tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Entonces Caifás, el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Bendito sea Dios. Padre, en esta hora, Dios mío, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Tú nos has dado, Dios mío, el privilegio de venir a tu redil, Señor, de alcanzar la misericordia. Tú nos has dado la gracia para poder obtener la salvación y la vida eterna. Señor amado, en esta hora yo te pido que esta palabra sea de bendición para todos mis hermanos y para todos aquellos que la oirán en unos momentos.
Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te pido que tú toques la mente y el corazón de los oyentes, Señor amado, y que podamos entender, Dios mío, el propósito para lo cual tu Hijo unigénito fue arrestado y crucificado en la cruz del Calvario. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, como ya hemos visto, la Escritura nos dice que Jesús fue arrestado después de que salió de la cena del Señor y se dirigió al huerto que se encontraba, gloria al Señor, no muy lejos del lugar donde habían estado ellos. Y allí fueron a orar. El Señor estuvo orando ahí, ¿verdad? Incluso pidió al Padre, diciéndole que si era posible que pasara esa copa de él, pero que no se hiciera conforme a la voluntad de Jesús, sino conforme a la voluntad del Padre. Y en esta hora, mis hermanos amados, vamos a estar hablando acerca del arresto de Jesús. Desde la edad de 12 años, Jesús demostró ser superior a los maestros de Israel, enseñando y practicando lo enseñado, reprendiendo y exhortando a los que se decían ser instructores y no lo eran. Por esta razón intentaban matarle, para no tener a nadie que les hiciera frente para reprenderlos. Porque si algo admiramos de Jesús es que Él reprendía a los líderes de aquel tiempo por causa de su hipocresía. Decían ser una cosa y eran otra. Decían hacer una cosa y hacían otra. Ellos eran los representantes del pueblo y a la vez eran el látigo que caía sobre el pueblo. El látigo de injusticia, el látigo que los obligaba a practicar la injusticia y a pagar por esas injusticias que ellos hacían. Así que vemos que viene Jesús y comienza a enderezar el camino del Señor, así como Juan el Bautista lo inició. Ahora Jesús lo manifiesta con más claridad, con toda seguridad y con toda certeza. La explicación nos sigue diciendo de la siguiente manera. Había un huerto, esto lo podemos ver, mis hermanos amados, en el capítulo 18 de Juan, verso 1 al 11. La hora ha llegado, dijo el Señor. En el capítulo 13 de Juan, verso 1, está hablando acerca de que la hora había llegado. Y mire lo que dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es el verdadero amor de Dios. Este es el amor eterno de lo cual la palabra de Dios nos habla. Así que esto lo podemos ver ahí. Y también en el capítulo 17, verso 1, encontramos que dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos cómo ya la hora se está llegando, está a pocos días de ser crucificado y así que entonces ya Él está preparado y ahora lo único que hace es decirle al Padre que se ha llegado la hora. Prácticamente lo único que le queda hacer es poner a sus discípulos en las manos del Padre, porque Él está llegando al final de su carrera aquí en la tierra. Así que entonces dice: la hora ha llegado. La plática con los discípulos se ha terminado. Vemos aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, que nos está diciendo en el verso 31,
Mire lo que nos está diciendo en el verso 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Algo maravilloso, ¿verdad? Miren lo que está diciendo en el versículo 33 del capítulo 16 de Juan. Algo bien importante, y eso es para todos nosotros también. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que entonces vemos aquí que dice: estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Todo, cuando tú comienzas a leer en el capítulo 16, verso 31 en adelante, del capítulo 13 al 31 al capítulo 16, verso 33, hay muchas cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos, y termina con ese versículo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si algo podemos ver, mis hermanos y amigos, es que a través de los años, a través de toda nuestra vida, hemos visto muchas aflicciones de diferentes tipos, de diferentes formas y en diferentes lugares. Mas sin embargo, eso ya estaba profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Pero dice: en mí tendréis paz. ¿Ok? Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el mundo entonces quiere decir que está bajo el control de Dios. Le guste o no le guste a quien no le guste, pero ¿sabe qué? El mundo está bajo el control de Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre no es dueño de este mundo, no es dueño de esta tierra, no es dueño de este planeta, no es dueño de este universo. Quien lo hizo se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que no hay nadie que pueda decir: esto es mío. Eso de que hay fronteras y eso, mis hermanos amados, es el orgullo del ser humano, pero no fue hecho para esto. Todavía Dios sigue siendo el dueño de toda la tierra y del mundo y lo que habita en el mundo también. Eso lo dice la palabra y yo lo creo. Así que continuamos. Vemos aquí que dice: y la oración del Señor por sí mismo, por sus discípulos y por todos aquellos que creerían algún día. Según el capítulo 17, verso 20, mire lo que está diciendo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál palabra? Esta palabra bendita. Esta es la palabra de Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Y nosotros, los que hemos recibido a Cristo en el corazón, debemos de hablar esta palabra. No importa que nos critiquen, no importa lo que la gente diga, nos corresponde decirle a la gente que hay un solo Dios que salva, que perdona los pecados y que ofrece vida eterna. Aparte de eso, que viene otra vez y viene muy pronto. Tenemos que prepararnos. Amigo, tú que me escuchas, presta mucho oído. Cristo viene pronto por su pueblo. Y el que se fue, y el que se quedó. Pero déjame decirte algo. Después del arrebatamiento de la iglesia, la esperanza de la vida eterna es prácticamente nula, muy limitada. A hoy tenemos como ser humano, tenemos la bendición, la oportunidad y la puerta abierta de la salvación para poder ser salvos sin tener que pasar por lo que se va a llamar la gran tribulación. Recibe a Cristo. No dudes en hacerlo. Déjame decirte, no cuesta nada. Esto es gratis. Él todo lo pagó en la cruz del Calvario.
Solamente tienes que creer. Estas cosas que estamos leyendo hoy son las palabras, los consejos, las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos para que la compartieran. Y esto lo hizo antes de ser crucificado. Así que cuando Él llegó a la cruz del Calvario, ya estas enseñanzas las había dado. Y mira, me llama la atención lo que está diciendo en el capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo está vencido por Cristo. El mundo está vencido por Dios. Y Él es el único juez justo, delante del cual dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Desde el más grande en este mundo, en esta tierra, hasta el más pequeño, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sabes para qué? Para recibir nuestra recompensa, de acuerdo a nuestras obras que hayamos hecho mientras estábamos en esta carne. No importa cómo sea la obra, buena o mala, va a haber una recompensa. Ahora piensa bien esto que te voy a decir. ¿Cuál es la recompensa que te gustaría recibir? ¿Por las buenas obras o por las malas obras? Las buenas obras te llevan a vivir una eternidad delante de Dios. Las malas obras te llevan a vivir una eternidad lejos de Dios. ¿Te gustaría vivir esa eternidad cerca de Dios? Recibe a Cristo en el corazón. No lo dudes ni lo pienses mucho. Encontramos aquí que aparte del versículo 20 del capítulo 17, también había terminado ya la obra. Dice la Escritura, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió, según el verso 18, el capítulo 18, verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Aquí también hay algo muy importante. Este huerto se encuentra en el Monte de los Olivos. Este huerto era un lugar donde Él iba a orar. Era un lugar donde acostumbraba ir a orar al Padre. Y este huerto nos remonta hacia el principio, donde se encontraba un huerto. ¿Dónde? En Edén. Edén era una región. Y dentro de esa región llamada Edén, Dios plantó un huerto. Y allí puso al hombre que había creado para que lo cuidara y lo labrara. Tal parece que este hombre se quedó dormido, se conformó porque él ya estaba dentro del huerto y no le faltaba nada, lo tenía todo. Pero en vez de labrarlo y cuidarlo, lo descuidó. Y mira, el diablo le robó ese privilegio. Y el hombre tuvo que ser echado fuera del huerto, al desierto, para labrar la tierra de donde fue tomado. Y desde ese tiempo hasta la actualidad, para poder recibir el fruto de la tierra o el fruto de tu trabajo, tienes que trabajar. Tenemos que trabajar. Tenemos que sudar. Pero allá en aquel huerto, mis hermanos y amigos, todo ser humano cayó, murió, perdió los privilegios. Pero ahora aquí en este huerto, donde entró Jesús con sus discípulos, aleluya, se abre una nueva oportunidad. Se abre el huerto para poder regresar a nuestro estado original. ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todo esto ocurrió antes de su arresto.
estaba a punto de ser arrestado. Faltaba muy poco tiempo. Mas sin embargo, él aprovechó bien el tiempo para instruir a sus seguidores. Conviértete en un seguidor de Cristo y Él te va a enseñar las cosas que hoy tú no entiendes. Al otro lado del torrente había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, según dice el verso 1 del capítulo 18. La preposición en indica que era un área privada, y por lo tanto estaba cerrada. La mención del huerto es importante, por lo que ya te dije. Se compara con el huerto allá del principio. Todo comenzó en un huerto, la vida humana comenzó en un huerto. Y ahora la nueva vida en Cristo Jesús comienza en un huerto también. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos. Jesús fue arrestado en un huerto. También fue el lugar de su resurrección. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, dice la Escritura en Juan capítulo 19, verso 41. Mira lo que está diciendo. El verso 41. Dice la Escritura, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. O sea que si es nuevo, es nuevo. Y tenemos nosotros que entender que ahí ocurrió el principio de una nueva era. El principio del nuevo pacto, el principio de la nueva vida en Cristo Jesús, el principio de la nueva esperanza, el principio de un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Y eso es, esa puerta quedó abierta desde ese día hasta el presente, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, para que todo aquel que reconozca que necesita a Cristo pueda entrar por esa puerta pidiéndole perdón al Señor, y el Señor lo perdona, inscribe su nombre en el libro de la vida y le da la oportunidad de ser parte de su pueblo. ¡Qué linda bendición! No te olvides que es algo que nadie te puede ofrecer. Es algo que solamente Dios te lo puede dar a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús fue arrestado en un huerto. También fue el lugar de su resurrección. Y vemos todavía, sigue diciendo, la pasión y la resurrección que efectuaron la salvación del mundo y contrastaron con la caída en el huerto del Edén. Aleluya. En el huerto del Edén todo el mundo cayó. Pero en el huerto, aleluya, del monte de los olivos, todo mundo tiene la oportunidad. Se abre la puerta de la gracia para cada uno de nosotros. En el relato de Juan no se menciona el nombre de Getsemaní. Sin embargo, el lenguaje del verso 11 dice: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es semejante a la oración de agonía en el huerto, según Mateo 26, 38, Marcos 14, 36, Lucas 22, 42. Algunos han comentado que Juan omitió la oración de agonía porque incluyó la exaltación espiritual en Juan 17, 1. Mire lo que dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que entonces, mis hermanos, nos damos cuenta
Gloria al Señor, que es el Señor el que comienza la obra de la redención. Y esto, mis hermanos amados, no comenzó realmente en la crucifixión, sino antes de la crucifixión, dando las instrucciones, dando el camino, marcando la senda de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Luego, es semejante a la oración de agonía en el huerto. Vemos algo más. Jesús no esperó a ser buscado por las bandas de hombres, porque sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir. Juan 13:1, Juan 17:1, que ya lo hemos leído. Se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Según Juan capítulo 18, verso 4. En respuesta a la pregunta, ellos emplearon el nombre por el cual era más conocido: a Jesús Nazareno. Según el verso 7 del capítulo 18. Referencia a Mateo 26:71, Marcos 10:47 y 14:67. Encontramos inmediatamente Jesús se identificó a sí mismo como aquel al que buscaban. Yo soy, según Juan 18:6. La palabra yo soy solamente revela la persona buscada y no su naturaleza. Sin embargo, también se puede mostrar a Jesús en pleno dominio de la situación y la importancia de toda la banda de asaltantes ante su divina majestad. Esta declaración se pone en evidencia porque Juan asevera que ante la declaración de Jesús, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Juan capítulo 18, verso 6. Con referencia a esto dice Hoskin: los instrumentos del mal caen postrados ante su verdadera autoridad. Esto explica que la caída a tierra fue debido al efecto de la presencia del Señor sobre sus captores en su serena majestad. Así que podemos darnos cuenta que Cristo, en medio de la situación, en medio de la adversidad, en medio de todo problema, todavía Él es nuestro Salvador, y delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. ¿Quieres confesar su nombre en esta hora? Haz conmigo esta oración. Señor Dios, en esta hora reconozco tu señorío. Reconozco que no hay nadie más grande que tú. Y reconozco que tú eres el dueño de la familia más grande del mundo. Déjame ser parte de esa familia. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, ayúdame para poder servirte todos los días de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Así que si tú has hecho esta oración, déjanos saber, por favor. Déjanos un mensaje para podernos comunicar contigo y seguir ayudándote en el caminar con Cristo Jesús. Este fue el tema: el arresto de Jesús. Dios te bendiga.